La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. En este momento estaremos hablando acerca de otro tópico en la serie que estamos hablando de la oración. La importancia de la vida de oración y cómo mejorar nuestra vida de oración para tener respuesta a nuestras peticiones. Y en este momento vamos a hablar acerca del subtema oraciones que producen prodigios. Y es interesante, la Biblia está llena de muchos pasajes bíblicos donde habla de obras poderosas que Dios hizo. Y estos prodigios, el diccionario define la palabra prodigio como sucesos sobrenaturales. Esto en otra palabra es milagrosos, milagros de Dios. Y eso es lo que quiere decir prodigio. Ahora, para que ocurran esos prodigios, obviamente Dios es el que hace los milagros, pero es a través de las oraciones de los siervos de Dios, de las siervas de Dios, que movemos a Dios en favor de la humanidad para que Dios haga esos prodigios, esos milagros. Y esta enseñanza está basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde la Biblia habla acerca de, en el capítulo 5, versos 12 al 16, donde dice allí la palabra de Dios que, y por la mano de los apóstoles se hacían grandes señales y prodigios en el pueblo. Todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más en número, gran número, así de hombres como de mujeres. Mira lo que dice allí la Biblia, dice, tanto que sacaban a las calles los enfermos y los colocaban en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¡Qué tremenda escritura! Yo puedo ver la visión de lo que está ocurriendo en esa iglesia. Y recuerda que el libro de los Hechos de los Apóstoles revela el prototipo de la iglesia de Cristo. Lo hemos dicho muchas veces. Ese es el modelo de la iglesia del Señor en todos los tiempos. Y nosotros no debemos estar tranquilos ni descansar hasta que nuestra vida sea, la vida personal y la vida de iglesia sea una vida semejante a esa iglesia primitiva, porque ese es el modelo de Dios para la iglesia en todos los tiempos. Ese es mi libro favorito, porque revela lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios creó el universo, obviamente, creó todo lo que nosotros vemos, lo creó el Señor con su poder, con su fuerza. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de prodigios, de hechos sobrenaturales. Y Dios creó todo este cosmos, el cosmos, y creó el mundo, y cuando creó el mundo colocó al hombre en el mundo. Ahora bien, hay un propósito de Dios en este tiempo que nosotros tenemos que entender. Y es el siguiente: cuando Dios creó el mundo y Dios creó a los seres humanos, nosotros todos sabemos la historia de lo que ocurrió en el jardín del Edén. Primeramente, allí estaban en la plenitud de Dios. Adán, antes de la caída, revelaba la plenitud de Dios para nosotros. Esa es la voluntad perfecta de Dios para los seres humanos. Estaban en abundancia, sin pecado, sin enfermedades, sin opresiones, sin influencia de Satanás. Estaban completamente libres. Esa es la voluntad de Dios para la humanidad. Pero como todos sabemos, fueron probados y fallaron. Y entró entonces el pecado en el mundo, y con el pecado las consecuencias. El hombre pasó de ser el príncipe del mundo a esclavo de Satanás. Y ahí Satanás lo esclavizó con el pecado, las consecuencias del pecado, vinieron las enfermedades, la opresión de los demonios, y vemos cómo está el mundo. Ahora, la Biblia enseña que Dios prometió enviar a Jesucristo al mundo para salvar al hombre.
Y Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo: yo vine para buscar y salvar lo que el hombre había perdido, ¿ok? Y la Biblia dice en Corintios, y así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él pagó el precio del pecado y las consecuencias del pecado. Y dice la Biblia que exhibiendo los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. O sea, en la cruz del Calvario, en la resurrección, Jesús venció a Satanás, venció el pecado, venció las consecuencias del pecado, venció la misma muerte y obtuvo para nosotros toda la autoridad. Cuando resucitó de entre los muertos, que se presentó a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Siempre la tuvo en el cielo, pero le dio a la tierra a la autoridad al hombre. El hombre la perdió y él vino a buscarla. Y cuando murió la recuperó. O sea, le quiso decir: miren, amigos, muchachos, yo vine del cielo a buscar lo que Adán había perdido, lo que el diablo le robó a Adán, pero en la cruz yo vencí y ya tengo la autoridad. Aquí tengo, como yo le llamo, las llaves de la autoridad. Pero él no las necesitaba porque él está en la presencia de Dios. ¿Para qué el Señor recuperó esas llaves de la autoridad? Para nosotros, para ti y para mí, para la iglesia. Por eso entonces les dio a los discípulos y por ende a toda la iglesia las llaves de la autoridad. Les dijo: ahora, como ya yo he vencido, tengo la autoridad en el cielo, en la tierra, le quité las llaves a Satanás, ahora yo soy el que tengo todo el control, se las doy a ustedes. Y dice la Biblia: aquí os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. El Señor nos da esa autoridad a la iglesia, ¿ok? Y les dijo: ahora vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y con las llaves del evangelio liberten a los que están en pecado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dijo: en mi nombre echarán fuera a los demonios. Les doy autoridad sobre los demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos, los que creen en mí, y sanarán. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo para confirmar esa palabra con milagros. Esa fue la misión que el Señor le dio a la iglesia. Jesús, cuando estaba en la tierra, eso era lo que hacía. Jesús vino aquí, predicaba el evangelio, enseñaba la palabra y salvaba a los perdidos, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, resucitaba a los muertos. El Señor hizo la obra de Dios, restableció al hombre a la posición del perdón, de la sanidad, de la libertad. Esa es la voluntad de Dios. Jesús lo hizo. Pero Jesús no iba a estar aquí todo el tiempo. Para eso entonces estableció la iglesia. Llamó a sus 12 discípulos, estuvo 3 años con ellos, les enseñó los misterios del reino y les dijo finalmente: bueno, muchachos, yo me voy, ahora les encargo a ustedes para que continúen haciendo lo que yo comencé a hacer. Esa es la visión de la iglesia. Esa es la misión por la que nosotros estamos aquí en la tierra. Y como he dicho muchas veces, a mí me da mucho pesar porque hay creyentes que no entienden eso, no pueden comprender eso. Que la visión de nosotros aquí en la tierra es continuar haciendo lo que Jesús comenzó a hacer. Para eso es que Dios nos ha llamado. Ese es el rol de la iglesia, esa es la razón de ser de la iglesia. Fíjate que él dijo: yo me voy. Ellos se pusieron tristes y él les dijo: no se pongan tristes, porque voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador, el Espíritu Santo. Y él dijo: y cuando venga el Espíritu sobre vosotros, mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 14, dice: yo y mi Padre vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. Quiere decir que cuando el creyente recibe el Espíritu Santo, Dios hace morada en nosotros y nosotros somos el templo de Dios. En otras palabras, fíjate esto es una gran revelación que quiero que ponga mucha atención. Es algo bien importante. Cuando el Señor nos salva, nosotros somos templo de Dios. La Biblia lo dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y cuando el Señor entra en nosotros, es para que nosotros hagamos la obra que Jesús comenzó a hacer y enseñar en la tierra. Cuando Jesús estaba aquí tenía un cuerpo físico.
El cuerpo que engendraron cuando María engendró a Jesús era un cuerpo físico, como el tuyo y como el mío. Pero dentro de ese cuerpo estaba la presencia de Dios. Era el Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y mandó el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos un cuerpo, pero este cuerpo no es nuestra personalidad total. Dentro de este cuerpo vivimos nosotros el espíritu y el alma, está ahí dentro. Entonces es un estuche, esto es una casa, una habitación, un templo. Entonces cuando Dios nos llena de su espíritu, entonces en nuestra habitación, en nuestro cuerpo que vivimos nosotros, viene el Espíritu Santo y hace morada. ¿Para qué? Para Dios habitar en nosotros. ¿Y para qué Dios quiere habitar en nosotros? Para continuar haciendo la obra que Jesús comenzó a hacer. Por eso es que el Señor dice, cuando vayáis a hablar, no os preocupéis lo que habéis de decir. Abra la boca y ¿qué pasa? El Espíritu Santo hablará a través de los otros. O sea, le prestamos la boca a Dios, por decirlo de una forma. Disculpe que lo diga de esa forma. Pero por decirlo de una forma, nuestra boca entonces Dios la usa para hablarle a las almas. Él dijo, pondrán las manos sobre los enfermos. Bueno, cuando ponemos las manos sobre los enfermos, el Espíritu Santo que está en nosotros, el poder que sana, pasa a través de nuestras manos, toca al enfermo y se sana. Ese es el propósito. Cuando estaba Jesús en la tierra, en muchos pasajes, varios pasajes, habla que él se detuvo porque decía, virtud salió de mí, poder salió de mí, porque tenía el poder, estaba en él, y cuando alguien lo tocaba con fe, salió el poder y sanaba. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios está en nosotros. Y cuando oramos por los enfermos o oramos por alguien que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ministra a través de nuestro cuerpo y ese poder es el que fluye para sanar los enfermos, para llenarlos del Espíritu Santo. Y nos dio la autoridad para echar fuera a los demonios. De eso hablaremos en otra ocasión, pero los cristianos tenemos autoridad sobre todos los demonios para echarlos fuera. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Dios le dio a la iglesia esa facultad, esa potestad. Y hay un verso en la Biblia que me encanta, que habla acerca de esto. Y quiero que veamos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4. Ese es un verso bien importante. Yo quisiera que tú después, esos dos versos, el 3 y el 4, lo estudiaras con calma, lo meditaras y si es posible lo memorices. Mira lo que dice ahí. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos amó, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ese versículo es extraordinario. Vamos a parafrasearlo para explicarlo más sencillo. Lo que quiere decir ese versículo es que por medio del sacrificio de Cristo, lo que hemos hablado, lo que he acabado de hablar, Dios nos ha dado grandes, preciosas y grandísimas promesas. La que yo le he hablado, el Espíritu Santo, la autoridad del creyente, el poder de la palabra, la armadura de Dios, los ángeles administradores, todas las promesas que Dios nos ha dado son dadas al creyente, esas grandes y preciosas promesas, para que nosotros, oye bien lo que dice la Biblia, seamos participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que dice la Biblia, yo no me lo inventé, eso está ahí, yo solamente lo creo y lo predico, lo enseño porque es la verdad y yo vengo a predicar la verdad de Dios. No importa lo que la gente diga, yo predico la verdad y yo creo eso. El que no lo crea no lo va a ver, pero yo lo creo y he visto la gloria de Dios y quiero seguir viéndola y quiero que tú la veas también. Ok, dice ahí que Dios nos ha dado esas preciosas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina. Esto es participantes de la naturaleza de Dios. Nosotros no somos seres normales, común y corriente. Tenemos sobrenatural, tenemos naturaleza sobrenatural, tenemos obra sobrenatural porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural. Tenemos naturaleza de Dios.
Jesús dijo, a los suyos vino, en Juan capítulo 1, verso 11 al 12, dice, a los suyos vino Cristo y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que cuando nacemos de nuevo, Dios forma en nosotros una naturaleza espiritual. Tenemos, como yo digo, ADN de Dios. Tenemos naturaleza divina. Tú tienes naturaleza divina porque tienes el Espíritu Santo, porque tienes la creación de Dios, porque Dios engendró una nueva criatura. Tú eres eso, hermano. Eso es lo que enseña la Biblia. Si lo crees, vas a disfrutar de eso. Si no lo crees, pues vas a vivir una vida apagada espiritualmente. Pero yo quiero que lo creas para que veas la gloria de Dios, ¿ok? Pero esa naturaleza divina es esas promesas para que nosotros hagamos la obra que el Señor quiere que hagamos en la tierra. Obras poderosas, como hacía la iglesia primitiva. Esa escritura que yo leí, eso era gente común y corriente. Hay gente que piensan que Pedro, Pablo, Moisés, Elías eran de otro mundo. No, la Biblia dice en Santiago 5, 17 y 18, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Era hombre semejante a pasiones que nosotros, era de carne y hueso, no eran seres especiales, eran como tú y como yo, tenían debilidades, flaquezas, por eso están ahí en la Biblia, para que nosotros entendamos que eran como nosotros, como tú y como yo. La única diferencia es que ellos se dieron a Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si queremos ver la gloria de Dios, nos vamos a dar a Dios. Si llenamos los mismos requisitos, tendremos los mismos resultados. Eso es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y yo lo creo. Y por eso es que yo estoy predicando esta palabra. Y por eso estoy hablando de esto. Porque Dios quiere que eso que hizo la iglesia primitiva, que por la mano de los apóstoles se hacían grandes señales y prodigios en el pueblo. Y que los que creían en el Señor aumentaban más. Y que traían... Era tanta la presencia de Dios y tanto la dedicación que traían, sacaban en las calles a los enfermos y los ponían en cama y lecho para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, y traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos de otras ciudades y todos eran sanados. Eso era el prototipo de la iglesia y eso es lo que Dios quiere con nosotros también. Dios quiere hacer eso hoy con nosotros y lo hará solo a través de la iglesia. ¿Por qué yo estoy predicando esto? ¿Por qué yo estoy enseñando esto? Porque yo he visto la gloria de Dios en mi vida. Mi vida es un testimonio. Yo te estoy predicando aquí la palabra de Dios. Estoy vivo porque Dios ha obrado milagros en mi vida. En el año 2017 yo fui desahuciado de la ciencia médica y me dio un ataque de pancreatitis crónico que se salva de 1 entre miles, según me dijeron. Me dijo el médico, si tardabas media hora más eras hombre muerto. Y allí estuve 70 días en 3 hospitales. Y en uno de los hospitales vino el director de ese departamento una noche y me dijo, no podemos hacer más nada por usted, tenemos que darle de alta, no hay nada más que podamos hacer. Me desahuciaron. Además de eso cogí una bacteria resistente a los antibióticos. Estaba desahuciado, más muerto que vivo. De hecho me encomendé varias noches al Señor porque creía que me iba a ir. Y Dios me dio vida y Dios me levantó nuevamente. Y me trajo a este lugar. Yo le dije a mi familia, voy a seguir predicando. Mientras yo tenga vida, mientras yo tenga aliento, mientras yo pueda hacer la obra de Dios, yo voy a seguir predicando la palabra. Y ahora con más fuerza. Amén. ¿Por qué? Porque Dios hizo milagros en mi vida. Y he visto milagros de Dios en diferentes lugares. Pero yo no soy especial. Yo soy humano como tú, como todos los demás. Cometo errores. Soy una persona normal, común y corriente. Tengo debilidades y flaquezas. Simplemente creo la palabra. Y yo creo esto y creo que Dios es el que puede obrar y eso es lo que yo quiero que tú hagas. A mí me consterna, lo he dicho muchas veces, que mucha gente ha perdido la visión de Dios, ha perdido la visión, la iglesia ha perdido, muchas iglesias han perdido la visión de Dios. Dios nos quiere usar, tenemos naturaleza de Dios para hacer prodigios,
maravillas, para que Dios nos use a través de nosotros para bendecir a la humanidad. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Pero mucha gente ha perdido la visión de Dios. Y Dios quiere glorificarse, y Dios quiere manifestarse, pero solo lo hará a través de nosotros, a través de mi persona y a través de tu persona. Dios nos quiere usar a nosotros. Esta es nuestra hora, esta es nuestra generación, y este es nuestro día. Tenemos que aprovechar este día. Mucha gente, Dios los llamó a predicar el evangelio, los llamó al ministerio, y están como Sansón rapado. La iglesia de hoy está como Sansón rapado, que tienen el poder, tienen la autoridad, pero se han dejado engañar del enemigo. El enemigo le ha perdido la visión, le ha dicho: tú no puedes, tú no sirves, tú no eres capaz. Algunos han hasta enganchado su ministerio, ya no predican como cuando empezaron, ya perdieron la visión de lo que Dios les dio. Y yo siento la unción de Dios para decirte: tienes que recuperar lo que Dios te dio. No puedes continuar así. Iglesia, tenemos que recuperar lo que Dios nos dio. Y por eso Dios me dio vida. Para decirte, para enseñarte, para motivarte a que tenemos que buscar la gloria de Dios. A que tenemos que este mundo. Mire, la Biblia dice, en el libro de Romanos 8:19 dice que la creación misma gime aún esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y yo creo que el mundo gime esperando ver la manifestación de la iglesia. El enemigo nos ha engañado. Yo creo que el enemigo le dice a los demonios: mira, mientras ellos se entretengan, que se queden en las cuatro paredes, y que se queden con su grupito, y que no evangelicen, y que no oren por los enfermos, y que no echen fuera a los demonios, y que no le prediquen a las almas, ustedes déjenlos quietecitos ahí. Pero cuando venga el Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? No, hermanos, Dios nos llama para aceptar el reto, y este es el reto de Dios. Nosotros tenemos que tomar el reino por la fuerza, y para eso Dios me dio vida, para decir a la iglesia, decir a la gente que tenemos que volver a la época donde Dios obraba maravilla. Dios lo quiere hacer, tenemos el poder, tenemos la capacidad, no nos dejemos engañar del enemigo, ¿ok? Vamos a tomar el reino por la fuerza para que Dios se glorifique de una manera especial. Miren, hermanos, con estas promesas que tenemos, somos relativamente sobrenaturales. Tenemos naturaleza divina. Yo digo que somos como Superman o Wonder Woman. Tenemos el poder. Lo que la gente quisiera tener, lo tenemos la iglesia. Tenemos el poder para hacer maravillas y prodigios. ¿Y qué estamos haciendo? Enterrando nuestros talentos. No, Dios no quiere que hagamos eso. Y yo te estimulo a que busques la plenitud de Dios. Eso no estaba en el libreto, pero aquí hablamos como el Espíritu nos diga. Amén. Pero vamos a hablar rápidamente, no va el tiempo hoy, pero vamos a continuar después. Gracias a Dios que esto es una serie y podemos continuar hablando de esto, porque hay tantas escrituras que hablan de la manifestación de Dios, de los milagros de Dios, de ese Dios, de esa gente que eran como nosotros, que obró a través de ellos y que están en la Biblia y que Dios quiere hacer con nosotros también hoy en día. Que es fascinante. No puedo tocarlos todos, obviamente, pero quiero tocar algunos de ellos que me han llamado la atención. Tú lo has oído hablar de ellos, pero vamos a hablar acerca de eso. El poder que tiene la iglesia es el poder que mueve a Dios en favor de la humanidad. Y hay, como dije, muchas escrituras, pero vamos a tocar algunas. Por ejemplo, Moisés. Ahí estamos hablando de Moisés en Éxodo capítulo 7 al 12. Cómo Dios usó a Moisés con las 10 plagas de Egipto. Eso es algo extraordinario. Son hechos poderosos. ¿Y cómo lo hizo Dios? Con un hombre sencillo, con una vara. Usted sabe, yo he pensado muchas veces, ¿cuánto cotizaría esa vara en Egipto? ¿Cuánto darían los egipcios por esa vara? Porque con esa vara trastornó el imperio más poderoso de esa época, Moisés. Pero no era la vara, era el poder de Dios que utilizó una vara, simplemente una vara, para trastornar a Faraón. Y dividió el mar rojo. ¿Sabe lo que es eso? Ese milagro tan poderoso. Dios obró dividiendo el mar rojo. Y Dios lo hizo no solamente ahí, también con Josué. En Josué, la Biblia habla que Dios secó el río Jordán. En Josué 3, 13 al 17, ahí cuando los sacerdotes entraron al agua,
Dios detuvo las aguas y pasaron el mar. Eso es un hecho, un prodigio de Dios, un hecho portentoso que Dios lo hizo a través de Josué. Pero no solamente fue eso. Me llama la atención otra escritura que dice, ahí mismo en Josué, en el capítulo 10, en el verso 12 al 14. Es interesantísimo. Desde el verso 11. Ahí estaba Josué en la conquista de Israel, ¿verdad? Peleando para reconquistar la tierra prometida. Y no sé si han leído esa escritura, pero es tan interesante, que dice que cuando el pueblo de Israel estaba combatiendo uno de los enemigos, ellos salieron huyendo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Arrojó piedras del cielo. Dice la Biblia en el verso 11. Arrojó un granizo como piedras del cielo y mató más gente las piedras que lo que mató el ejército. Pero no solamente eso, se estaba acabando el día y Josué en aquella época la noche era para salvación porque se escondían y no habían la tecnología que hay hoy que de noche los aviones pueden ver. Él necesitaba que se extendiera el sol. ¿Y sabe qué hizo Josué? Josué mandó a detener el sol y la luna. Le ordenó al sol y a la luna que se al sol y a la luna que se detuvieran para que fuera un día más largo. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que Dios obedeció la voz de un hombre. Dice la Biblia que Dios obedeció la voz de un hombre y nosotros sabemos hoy que lo que Dios hizo fue detener la tierra. La tierra gira alrededor de su eje y eso ha estado una ley natural de la vida desde que Dios creó el cosmos. Y Dios interrumpió eso para obedecer a la oración de un simple humano. Ese es el poder de oraciones que producen prodigios. Dios oyó la oración de Josué y detuvo la tierra. Y más adelante hay otra escritura cuando en Isaías, en la muerte de Ezequías, en la muerte de Ezequías, que la muerte iba a venir a buscar a Ezequías y Isaías fue enviado a él para decirle, bueno, prepara tu casa que vas a morir. Ya la muerte había tenido la orden, venía la muerte a buscarlo. ¿Y qué hizo Ezequías? Volvió el rostro a la pared y empezó a orar a Dios y le dijo, Señor, tú sabes que yo te he servido fielmente. ¿Y sabe qué hizo Dios? Isaías iba caminando por el patio y vino palabra de Dios y le dijo, mira para atrás y dile a Ezequías que yo voy a añadirle 15 años más de vida. La muerte venía a buscarlo y le dijo a la muerte, da vuelta y te vas. Porque Dios sí tiene que suspender un compromiso con la muerte para responder a la oración de un hombre, de una mujer de Dios lo hace. Si Dios tiene que detener al mundo, al cosmos, lo detiene por responder a la oración de los justos. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que ese poder lo tenemos nosotros, el poder de orar y mover a Dios en favor de la humanidad. Pero no solamente eso. Ezequiel le dijo, ¿qué señal voy a tener de que Dios me va a sanar? ¿Y sabe lo que le dijo Dios? ¿Sabes qué? Voy a retroceder en el reloj de acá el sol para que antes los relojes eran de sol y de arena. Pues voy a retroceder 10 grados en el reloj de acá como una señal para que sepas que yo voy a responderte. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que se detuvo, el sol retrocedió esos 10 grados. Escuché una vez, leí de un informe que estaban hablando, los científicos estaban buscando en las computadoras el tiempo que había pasado en la humanidad y en un momento dado las computadoras no podían funcionar porque le faltaba un día preciso, un día que no lo registraban, un día y 10 minutos, no lo registraban. Y había algo ahí que no entendían por qué pasaba eso y estuvieron investigando hasta que uno se le ocurrió decirle, mira, en la Biblia habla de un acontecimiento que una vez uno de los siervos de Dios detuvo el sol y la luna y el otro dio para atrás al reloj. Vamos a buscar, vamos a meterle esa información a la computadora a ver si eso es lo que falta. Y efectivamente cuando traen esa información, actuó, se cuadró todo y registró eso. Quiere decir que la misma ciencia ha verificado el poder que Dios obró
a través de esos hombres. ¡Qué tremendo! Pero no solamente eso. La Biblia habla que Dios hasta ha resucitado muertos. ¿Sabe lo que es eso? Personas muertas. Vamos a tocar solamente los del Antiguo Testamento porque no me va a dar tiempo para el Nuevo Testamento. En el próximo enseñanza vamos a profundizar más en lo del Nuevo Testamento, pero porque no quiero abusar del tiempo. Pero ¿sabe que Dios usó personas para resucitar muertos? ¿Tú sabes lo que es eso? Que la vida de una persona se fue, el espíritu se fue y Dios ha resucitado muertos. Lo hizo con Elías, lo hizo con Eliseo, lo hizo en el Nuevo Testamento. Pero Dios, respondiendo a la oración de hombres sencillos, hasta resucitó muertos. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero me llama eso la atención de Elías, de lo que mencioné en Santiago 5, 17 y 18. Que no llovió en la tierra 3 años y 6 meses. Y cuando Elías se presentó ante Acab, le dijo, no va a llover hasta por mi palabra, ¿ok? Hasta que yo diga, no va a llover sobre la tierra. Y se puso a orar, a clamar a Dios. Ahí está el secreto, hermano. ¿Por qué nosotros no estamos viendo la gloria de Dios? Hay gente que dice, pero ¿por qué esos hechos estaban en el pasado y no vemos ahora la gloria de Dios? Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que ellos hacían o que no estamos haciendo nosotros, que ellos sí hacían. Ahí está el secreto. Elías dice que oró fervientemente para que no lloviese. ¿Estamos orando nosotros? ¿Está la iglesia orando? Otro dato que me llama la atención, que quiero darle rapidito antes que se me acabe el tiempo, es lo que pasó en Segunda de Reyes 19:35. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Israel estaba en una batalla y estaba grandes enemigos contra él, el reino de los asirios, y Dios envió un ángel, un solo ángel. Un ángel en una noche mató, ese ángel, 185,000 asirios. Un solo ángel. Dios lo mandó y mató 185,000 asirios. ¿Por qué? Porque Él defiende a su pueblo. Porque la complacencia de Dios es para su pueblo. Pero para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, como dije, tenemos que nosotros hacer lo que ellos hicieron. Nosotros no somos perfectos. Ellos tampoco eran perfectos. Pero una cosa es, no somos perfectos, pero tratamos de agradar a Dios. Y no es que no seamos perfectos, pero tampoco no seamos impíos. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a buscarle, como dice la Biblia. La palabra de Dios dice para que estas promesas son nuestras. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que huir de la concupiscencia. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos santifique, que nos purifique. Lamentablemente, mucha gente se ha olvidado de la enseñanza que dice Dios en la palabra. Dios honra a los que lo honran. Y ahí dice bien claro que esas preciosas y grandísimas promesas que nos hacen participantes de la naturaleza divina es para los que, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, tenemos que buscar al Señor, santificar nuestra vida con Dios, consagrarnos al Señor, darle el primado en nuestra vida a Dios, para que Dios entonces pueda utilizarnos. Esta gente eran débiles, cometieron errores, la Biblia lo dice, pero ellos se humillaron a Dios y buscaron la santificación. Ellos trataban de ser mejores cada día y Dios perdona, Dios levanta cuando hay un corazón sincero. Al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, pero necesitamos buscar esa consagración. Hay que dejar el odio, hay que dejar el rencor, hay que dejar las peleas chiquitas. A veces estamos envueltos en peleas chiquitas, peleando los unos a los otros, criticándonos los unos a los otros. Eso no agrada al Señor, hermano. La persona que vive peleando con todo el mundo, peleando con todos los creyentes, se ha perdido la visión, Hay gente que realmente que están mal con Dios, ¿ok? Y que no se han arrepentido. Hay doctrinas erróneas que tenemos que tener cuidado con ellas. Pero estoy hablando de creyentes, de ministros contra ministros, de cristianos contra ministros, que por cualquier cosa estamos peleando los unos con los otros. ¿Qué es eso? Vamos a dejar esas niñerías.
Tenemos que ser gente adulta, hermano. Esto es un ejército de Dios. Vamos a dejar eso. El diablo nos ha entretenido con esas cosas. Tenemos que madurar, crecer. Hay una misión. El diablo nos quiere entretener con esas cosas. Él sabe el potencial que nosotros tenemos. Él sabe el potencial que tú y yo tenemos, que la iglesia tiene. Él sabe el potencial y por eso quiere entretenernos. Porque mientras nosotros nos entretengamos, el diablo está feliz. Ahora, cuando nosotros entendamos la visión de Dios y miremos por encima de esas cosas y entendamos el rol que tenemos y tomemos el reino por la fuerza y nos busquemos a Dios y nos llenemos del Espíritu Santo y salgamos a hacer la obra de Dios, a predicar, a ganar las personas para Cristo, a echar fuera a los demonios, a poner las manos sobre los enfermos y para que se sanen, entonces el reino de Dios será glorificado. Satanás temblará, Satanás tiembla cuando... Yo sé que al enemigo no le gusta este mensaje, al enemigo no le gusta esto, al enemigo lo que le gusta es mensajes que algunas personas tienen de entretener a la gente, de complacer a la gente, de mantener a la gente ahí. Eso le agrada a Satanás, le dice sigue así en el duérmete nene, pero eso no es la voluntad de Dios. Yo no estoy hablando de doctrina humana, de doctrina de hombre, no estoy hablando de visión correcta de Dios, de lo que Dios nos llama. Dios llama a la iglesia a conquistar el mundo. Somos naturaleza divina, tenemos naturaleza de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos eso? ¿Para qué Dios nos dio ese poder? ¿Para qué nos dio la autoridad? ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo? Para hacer su obra, para continuar haciendo la obra. Las almas gritan, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. El mundo entero está esperando la manifestación de los hijos de Dios, está esperando que la iglesia despierte. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas, que despierte a esa realidad. Yo te estoy diciendo que si tú dices, yo no soy ministro, yo he sido llamado. Todos los cristianos son llamados para predicar. Todos tienen autoridad sobre las fuerzas del mal. Todos los que creen en mi nombre, si tú crees, la Biblia lo dice, predica el evangelio. Si tú crees, ora por los enfermos. Si tú crees, echa fuera a los demonios. Si tú crees, haz la obra de Dios. Pídele al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y si eres un ministro, que Dios te llamó un día para predicar y has enganchado los guantes, el enemigo te ha engañado para que tú desistas, Dios te está hablando a través de mis labios. Yo siento la unción de Dios hoy, que Dios te está hablando, Dios te está ministrando para que te levantes de nuevo. Si has fallado, pide perdón al Señor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y levántate de nuevo. Y si la iglesia, tu iglesia está en un dormitario espiritual, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. No podemos ser una iglesia tibia, a la iglesia tibia los vomitará por su boca. Hay gente que han dejado, se ha apartado del primer amor, ya no sienten ese entusiasmo por Dios, no sienten esa unción de Dios. Tenemos que volver a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Para eso Dios nos llamó y esa es la misión de Dios. ¿Qué produce prodigios y milagros? La oración de los justos. Y para eso Dios nos tiene aquí, para que hagamos esa oración. Y voy a terminar con un versículo, para terminar, porque el tiempo me ha traicionado. Jacob, cuando luchó con el ángel, Génesis 32, 24 al 26. Ahí estaba Jacob, iba a enfrentar a Saúl, su hermano. Tenía miedo, dividió a su familia y en un momento se quedó solo. Y de pronto vino una personalidad y empezó a luchar con él. Él no sabía que era un ángel del Señor. El ángel del Señor empezó a luchar con él. Y él lo agarró y empezó a pelear con él. Y entonces dijo, déjame que raya el alba, me tengo que ir. ¿Y qué le dijo a Jacob? No te dejaré hasta que tú no me bendigas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Saben qué le dijo el ángel? El ángel no lo regañó. El ángel, por cuanto has hecho eso, has peleado con Dios y has vencido, te voy a bendecir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay que luchar como hizo Jacob, con el ángel del Señor. Luchar con Dios. Eso es lo que queremos. Meternos en esa dimensión de espiritual, de oración, de ayuno, de clamor. Luchar con toda la fuerza para que Dios vuelva a mover su obra en medio de nosotros, que volvamos a ver los milagros de Dios, que volvamos a ver esos prodigios de Dios que la iglesia primitiva tenía. Dios nos llama a nosotros a reconquistar esas promesas de Dios para ser participantes de la naturaleza divina, y tú eres llamado para hacer esa obra y yo también.
Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Espero que continúes esta serie con todos nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Asakima Masaya, Urrababasa Katamaya, Skima Masohalaya, Urrebekenda Mamansa Kiamaya, Ekarrababasa Kiamaya. Oh Dios, gracias por la unción de tu Espíritu Santo. Gracias por esta palabra que yo sé que ha ministrado a las vidas de los que me están escuchando. Ay, Samakiamaya, Urrababasa Kamakialaya. Yo sé, Dios mío, que esa palabra tú la has enviado como una palabra rema al corazón de mis hermanos. Ministra al corazón de cada uno de los que están escuchando esta palabra, al corazón de esos ministros que tú los has llamado, que tienen una misión en la tierra, que ellos entiendan que no se pueden morir hasta que cumplan el ministerio que tú le has dado a esas iglesias. Dios mío, que tú las metas en esa dimensión de avivamiento. Necesitamos, Señor, que cada iglesia entre en esa dimensión de avivamiento, a esos creyentes que te aman, que quieren hacer tu voluntad. Asakima, Urrabakataban Sakia, Urrebeben Sakia Mama, Urrababasakaya. Unge, mis hermanos, llénanos del Espíritu Santo, dale hambre y sed de ti. Mira aquellos que se han apartado del primer amor, ayúdanos a volver al primer amor, a las primeras obras, a tomar el reino por la fuerza, a ser como Jacob, luchar con el ángel por la bendición y a decirle: no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Que podamos volver al altar de Dios, que podamos asirnos de los cuernos del altar y estar ahí clamando hasta que la misericordia venga, hasta que la unción venga y nos levantemos de nuevo. Levanta de nuevo esta iglesia. Sakamaya, Urrabababan Sakiamaya, Urrebeben Sakiamaya. Levanta la iglesia, Dios mío. Levanta ministros, Padre. Levanta obreros, laicos, diáconos, Señor. Obreros, hombres, mujeres, niños, ancianos, que puedan tomar el reino por la fuerza. Dios, la mies es mucha, los obreros son pocos. Necesitamos obreros, Dios. Necesitamos que la iglesia entienda la visión y que busque las almas. Las almas se pierden. Pasó la siega, dicen, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Señor, las almas están clamando los oprimidos, los enfermos, los necesitados. Señor, necesitamos ir a rescatarlos. Pon esa pasión en ellos. Levanta en cada creyente que me está escuchando esa pasión. Asakia, Urrabakataman Sakia, en el nombre de Jesús. Y te pido que tú extiendas tu mano sobre los enfermos, los que están enfermos ahora mismo. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de enfermedad que oprime tu cuerpo. En el nombre de Jesús, tu espíritu de enfermedad, te mando en el nombre de Jesús que salga de ese cuerpo. Todo espíritu de opresión, tu espíritu de opresión, yo te ordeno en el nombre de Jesús que salga de esas vidas. Orra Kataman Sakia, Urrababasa Kataramakaya. Fuera toda opresión, que se rompa todo yugo, que la unción tuya caiga sobre ellos ahora mismo. Bautízalos con el Espíritu Santo. Sakaramakia, Urrabata la Basaya, y que la unción rompa yugo, rompa cadenas. Ministra a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, Padre. Yo te doy gracias porque yo sé que tú harás más de lo que pedimos por el poder que actúa en nosotros. Ve a los que no tienen empleo, suple finanzas, Dios, para la gloria de tu nombre. Ve a los que están enfermos de cualquier enfermedad, sánalo, Dios, libéralo y hazlo entender la plenitud de la voluntad tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Amado hermano, hemos sentido la presencia de Dios. Espero que tú también hayas sentido la presencia. No olvides, hermano, comparte esta enseñanza. Recuerda, si tú puedes darle solo un clic, podemos llegar a muchas más vidas. Yo hago mi parte, la tuya es ayudarme solamente con un clic. Haz un clic y comparte este mensaje para que llegue a más vidas y este mensaje pueda llegar a más personas que puedan ser bendecidas, revolucionadas por la palabra de Dios. Y Dios va a recompensarte grandemente. Gracias por ver nuestro mensaje. Te espero el próximo martes en el estudio. Como ven, no me dio tiempo prácticamente de nada, pero vamos a seguir la serie. Espero que estés conmigo para que puedas seguir
Invita a otros, avísale a otros de estos estudios para que otros también puedan beneficiarse para la gloria de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Y recuerda, ora por mí, para que Dios me ayude a seguir adelante.